muy buenos días. Pastor Carlos de América, buenos días, Caleb. Gracias, mi hermano. Buenos días. Pues una bendición tenerles con nosotros. Y cedo este lugar, mi hermano, que Dios le siga usando como siempre lo ha hecho. En Café siempre le amamos, le extrañamos. En Café siempre estamos esperando que Dios use su vida precisamente para ministrarnos. Y yo sé que hoy va a ser un día en el cual vamos a ser ministrados por la palabra, esa palabra sazonada, hermosa, sabrosa, que Dios tiene preparado por medio de usted, mi hermano. A Dios damos gracias por la oportunidad, damos gracias por la invitación de poder llegar a ustedes. To God we give the glory and we thank you for the opportunity that we can come into your home in wherever you're at. Y como estamos llegando a la capital de México y a México y otros lugares que ni conocemos. And I know right now we are coming into Mexico and a lot of other areas of Mexico and other countries. Además estamos bilingüe con la razón de que aquí mismo en Estados Unidos pasa esta programación. We are going bilingual because we know this is also for here, for the United States. Y queremos ser bendición a todos los que podamos. We want to be a blessing to all of you. Ahora, en esta mañana, por la invitación de Carlos de América, Cortés Cortés y no es Arismendi, queríamos, yo me traje mi tacita para mi café. And this morning we want to greet Pastor Carlos and America, and we just want to greet the church as well. El nombre de la iglesia es Café. The name of the church is abbreviated Coffee. Y yo voy a esperar que el Pastor Carlos me llene mi tacita de café. And I'm expecting for Pastor Carlos to fill my cup with coffee. Y nosotros con el deseo de Carmen y yo es llenar sus corazones con la palabra del Señor. Our desire is to fill your hearts with the Word of God. Ahora, café en inglés es coffee. Y café, lo voy a decir para los que no saben, significa la C por centro. For those of you that don't know, this church is called Coffee in Spanish, but it also means it also stands for the letter C is a center. A por adoración. A is for adoration. F por fe. F is for faith. Y E por esperanza. And E is for hope in Spanish. Y pues realmente qué lindo nombre. What a beautiful name. Que cubre todo. It covers everything. Se adora a Dios. Because we worship God, we adore Him. Se une el pueblo. The body of Christ con una esperanza with a hope, de ver la gloria de Dios. to see the glory of God. Además hay adoración. There's adoration. Y cuando se adora al Señor es porque lo estimamos. And when we adore God, it's because we esteem Him. Sobre todas las cosas. Of all things. Si hay tiempo, if there's time, al final, at the very end of this service, comparto un canto. I want to share a song. Lo que más quiero compartir de mi corazón es palabra de Dios. But what I want to share right now is the Word of God. Del Evangelio según San Marcos. Mark, capítulo 5, chapter 5, el versículo 36. Verse 36. De la siguiente manera. It reads like this. Pero Jesús, as soon as Jesus luego que oyó, heard the word that was spoken, dijo al principal de la sinagoga, he said to the ruler of the synagogue, do not be afraid, cree, only believe. Mire qué cosa. What a powerful word. No do not cree solamente, believe, only believe. Para entender este texto en su contexto, to understand this text, voy a leerlo desde el versículo 21. I'm going to start donde on está, verse 21. Donde está el reporte o el testimonio de lo que aconteció. Or of a testimony of what occurred. Donde la hija de Jairo, el principal, es tocada. Where the daughter of Jairus is touched. Donde una mujer de flujo de sangre. Where the woman of the issue of blood. Ella no fue tocada. She was not touched. Ella tocó. She touched. ¿Y ven la diferencia? Look at the difference. La fe. Of faith. Ella sí tocada. She said, if I only would touch.
Jairo le dijo a Jesús, como vamos a leer, Jairus told Jesus, like we're going to read, si tocares a mi hija, if you would come and touch my daughter, si pusieres tu mano sobre if you ella. would lay hands Pero on her. permítame leerlo en su contexto todo. Let me read it in its context. Marcos capítulo 5, versículo 21. Mark 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca Now when Jesus had crossed over again by boat a la otra orilla, to the other side, se reunió alrededor de él una gran multitud. a great multitude gathered Y él estaba junto al mar. to him, and he was by the sea. Y dice la palabra del Señor, y vino a él un principal de la sinagoga, And behold, one of the rulers of the synagogue llamado Jairo. came, and his name was Jairus. Y luego que le vio, And when he saw him, se postró he fell a sus pies. at his feet. Aquí vemos que Jairo, Here we see that Jairus, al postrarse, he fell at his feet. conoce el señorío del Señor He know the lordship of Jesus, y lo adoró. and he adored. Versículo 23. Y le rogaba mucho diciendo, Verse 23, it says, and begged him earnestly, saying, mi hija está agonizando. my little daughter lies at the point of death. Ven y pon las manos sobre ella Come and lay your hands on her, para que ella sea salva that y she may be viva. healed and she will live. Note Notice this, la fe de Jairo, the faith of Jairus, la petición de Jairo. the petition of Jairus. Ven y pon tus manos sobre Come ella. lay your hand upon her. Y lo que mueve la mano de Dios And what moves the hand of no God es nuestra is gritería, not our shouting, no es cuánto saltamos, is not our jumping, no es cuánto is lloramos. not our weeping. Lo que mueve la mano de Dios, What moves the hand of God, entendamos esto, understand this, es fe. is faith. Fe mueve la mano de Dios. Faith moves the hand of God. Y Jairo vino en fe, And Jairus came in faith, esperando en fe waiting in faith, que Jesús fuese a su casa. that Jesus would come to his Y el home. verso 24 dice, Verse 24 says, fue pues con él so Jesus went with him, y le seguía una gran multitud y le apretaban. and a great multitude followed him and thronged him. Pero una mujer Now a certain woman, que desde hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. for 12 years had a flow of blood, Y ella estaba sufriendo mucho and had suffered many things de muchos médicos from many physicians. y gastado todo lo que tenía. She has spent all that she had Y nada había aprovechado. and was no better, Antes le iba peor. but rather she grew worse. En esta temporada que estamos viviendo, During this time that we're living, para muchos for many, lo están viendo como algo peor. they're seeing it as something worse. Pero hay un remanente, But there's a remnant. hay un grupo de creyentes There's a group of believers que estamos viendo que se está poniendo todo that mejor. we're seeing that things are getting better. Quizás no como el mundo lo espera, Maybe not like the world wants it, pero como la iglesia lo espera, but like the church wants it. donde se va a manifestar la gloria de Dios, Where we're going to see the manifestation of the glory of God, the power of la God, gracia de the Dios, grace of la God, misericordia de the Dios, mercy of el God, perdón de Dios God's sobre forgiveness aquellos que se humillan upon those that humble y se themselves arrepienten and repent y piden perdón. and ask forgiveness. Hoy en día hay mucha gente Nowadays, there's a lot of people que piden perdón, that they ask for forgiveness, pero no se arrepienten. but they don't repent. ¿Y cómo podemos saber cuando no se arrepienten? And how can we see that they didn't repent? Siguen haciendo lo mismo. They keep on doing the same thing. Un arrepentimiento empieza A repentance starts con un cambio de pensamiento. with a change of thought. Hay dos maneras de hacer las cosas. There's two ways of doing things, Nuestra manera our way o la manera de or Dios. God's way. Y nuestra manera And our way no es la manera de Dios. is not the way of God. En Isaías 55, Dios le dice al pueblo de Israel, Isaiah 55, Jesus is speaking to his people, al pueblo que él instruyó, the people that he instructed, al pueblo que él levantó, the people that he lifted up. les dice, He says this, mis pensamientos my thoughts, no son vuestros they're pensamientos. not your thoughts.
Y vuestros caminos, And your ways, ways, no son mis caminos. they're not my ways. Fíjese, si los pensamientos nuestros If our thoughts no son los pensamientos de Dios, are not God's thoughts, entonces nosotros andamos como nosotros queremos. then we're walking the way we want to. Pero si los pensamientos de Dios son los nuestros, But if God's thoughts are ours, entonces vamos a andar como Dios quiere que andemos. then we're going to walk the way God wants No us se to walk. trata de servir a Dios It's not just serving God como nosotros the queremos, way we want to, como nosotros the sentimos, way we feel, como nosotros the pensamos. way we think. A Dios se le sirve We serve God como Él lo requiere. the way He Y si usted requires it. pregunta, And if you ask ¿y me, cómo lo requiere? how does He require it? Él requiere que le sirvamos He requires for us to serve Him en in espíritu spirit y en verdad. and in truth. Mucha gente tiene verdad Many people have truth sin el espíritu. without the spirit. Otros tienen el espíritu Others have spirit sin verdad, without truth. pero son gemelos. But they're twins. Espíritu Spirit y verdad and truth, van juntos. they work together. Y cuando uno se arrepiente, And when one repents, cambia los pensamientos de uno our thoughts are changed. y recibe los pensamientos de Dios. We receive God's thoughts. ¿No cree usted You don't think so? que Dios tiene mejor pensamiento That God has better que lo thoughts que nosotros pensamos? than we do? Y esto es la palabra de Dios, The Word of God son los pensamientos de are Dios, the thoughts of es God. la voluntad de It's Dios the will of para God el pueblo de Dios. for the body of Christ. Fíjese, durante este tiempo de During this time, estar en casa, as we're home, ha sido un tiempo de it's consagración, been a time of de consecration, ayuno, a time of fasting, a oración. time of prayer. Hace tiempo mi esposa me decía, My wife was asking ¿por me, qué no grabas unos programas como todos los demás que están grabando? why don't you record some services the way everybody's doing Le it? dije, vamos a orar por los que están grabando, And he said, we're going to pray for those that are doing it, que lo sigan haciendo, that God will que continue lo using hagan them, en espíritu, en verdad. and that they will do it in spirit and in truth. Entonces, te dije, yo le digo a mi esposa, And I tell my wife, yo no quiero hacer eso nomás porque alguien más lo está haciendo. I don't want to do this just because somebody else Pero is si doing Dios it. lo pone en mi corazón, But if God puts it in my heart, yo lo hago. I'm going to. Y hace 2 semanas nos invitó una iglesia de Arizona And 2 weeks ago, a church from Arizona invited us to record. y ahora la iglesia Café And now church from nos Mexico City invita. is inviting us as well. Vamos a hacer lo que está a nuestro And we're alcance. going to do what's out of Y reach. yo prefería estar ahí con ellos. I prefer being in Con la Mexico congregación right en now Café. with your congregation. Linda gente, Beautiful people, lindo ambiente, beautiful atmosphere, verdadera adoración. beautiful en adoration, humildad. in humbleness. Pero la razón que ahorita no se puede, But because we can't right now, vamos a usar los medios que están a nuestro we're alcance. going to use what's out of reach. Entonces, cuando hay un arrepentimiento, When there's a hay repentance, cambio de pensamiento. there's change of thoughts. Los pensamientos de Dios The thoughts of God, siempre son rectos. they're always right. Si los pensamientos tuyos y míos If your thoughts and my son los thoughts pensamientos de Dios, are God's thoughts, estamos en lo recto. we're walking in righteousness. Entonces, los pensamientos nuestros Our a thoughts, veces son buenos, sometimes they're good. no son malos, They're not bad, pero no son rectos. but they're not right. Y yo siempre lo miro como el árbol de la ciencia del bien y del mal. I always see it as the tree of life and of death, The good and the bad. good and bad. Uno puede comer del árbol del bien y del mal, We may partake of the tree of evil and good and evil, of good and evil, pero en el Señor but in the Lord, ahora participamos del árbol de la vida. now we partake of the tree of life. ¿Cómo es vida? How is life? La vida que Cristo nos vino a dar. The life that Christ Y came cuando to usted give toma us. la palabra de Dios, And when you take His word, y así como el verbo fue hecho carne, and just like the verb was made flesh, y usted toma la palabra de Dios you take the word of God y lo vive, and you live it. es una palabra viva. That's a life word. Entonces la voluntad de Dios The will of God, siempre it's always es que estemos meditando en sus verdades. is for us to meditate in His No word. se trata de ser religioso. It's not being religious. Este es un nuevo estilo de vida. This is a way of life. Yo digo de mi parte, I say from my end. por 30 años viví como quise, For 30 years, I lived the way Hice I lo que wanted quise. to. I did what I wanted to. pero estos últimos 46 años, But this last 45 mi years, carro no son 50, son 46 años, 45 years,
pero he vivido de acuerdo a la voluntad de Dios I have lived according to the will of God, y es mucho mejor. and it's a lot better. Y este es algo para siempre. And this is forever. Entonces, regresando al versículo 26, Verse 26. esta mujer había sufrido mucho. And had suffered many things. Muchos de ustedes han sufrido mucho. Many of you have suffered Y many hay things. gente en su ignorancia. And there's people in their Y al ignorance. usar la palabra ignorancia, And when I use the word la ignorance, uso, una persona ignorante es una persona que no sabe la verdad. I use it as an ignorant person is a person that does not know truth. Y el enemigo And the enemy no quiere que conozcan la does verdad. not want you to know truth. Dios quiere God wants you to que know truth. conozcan la verdad. Y conociendo la verdad, And knowing the truth, te hace it libre. will set you free. No conociendo la When you verdad, don't know the truth, eres esclavo. you're a slave. Yo fui esclavo, I was a slave, pero Cristo me hizo libre but Jesus made me con su free palabra, with his word, con su verdad. with his truth. Y esta mujer había gastado todo en medicina, en médicos. And she has spent all that she had and was no better. ¿Cómo has gastado tú tu vida? How have you spent your life? No tienes que gastarla. You don't have to spend your life. Entrega tu vida al Señor Give it to the Lord. y aprovecha la vida And abundante take que Él nos advantage of ofrece. this abundance life that he offers. Y dice que había gastado todo y nada había aprovechado. She has spent everything she had and she was no better. Antes le iba But peor. rather she got worse. Para la persona que no tiene esperanza, For that person that does not have hope, va de peor it's going from worse en peor to worse en peor. to worse. Para la persona que tiene esperanza, For the person that has hope, Dios nos lleva God is taking de us gloria from glory en gloria, to glory, de victoria from victory en victoria. to victory. Y entendamos esto. And understand this. Uno no puede tener victoria You cannot have victory si no hay batalla. if you don't have a test, Es que a si ha trial. batallado, So if you've had a es trial, para que aprendamos. it's for us to learn. Solo no podemos vencer, We cannot overcome by Pero en ourselves. Cristo But in Christ, podemos vencer. we are overcomers. En cuanto oyó hablar de Jesús, So when she heard about Jesus, y por eso estamos en esta programación, and that's why we're here this para que morning, oigamos de Jesús. so we can hear from Jesus. Jesús dijo, yo soy el camino, Jesus said, I am the way, la I verdad, am the truth, la vida. I am life. Nadie viene al Padre Nobody can come to the Father más por mí. but through me. Ahora, si Jesús es el camino Jesus is the way, y Él es el camino, and he is the way. cualquier otro camino, Any other way, no importa qué tan bueno, no matter how good it no looks, es el camino. it's not the way. El camino recto es Jesús. Because the way of righteousness is Jesus. Si Jesús es la verdad, If Jesus is the truth, cualquier verdad any truth fuera de Jesús outside of Jesus no es verdad. is not true. Si Jesús es la vida, If Jesus is life, cualquier vida any life fuera de Jesús outside of Jesus no es vida. is not life. Yo empecé a vivir I started to live hace 30 años 30 years cuando ago le entregué mi vida a when I Cristo. gave my life Yo to estaba Christ. muerto en I was pecado, lost in sin, pero Cristo me resucitó. but Jesus resurrected me. Yo no sé en qué condición estás tú, I don't know what's your pero condition, sé honesto. but be honest. Recibe los pensamientos de Dios. Receive the thoughts Él of te God. ama. He loves you. Él tiene una mejor vida He para has a ti. better life for you. Y esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, So this woman, when she heard about Jesus, yo he estado orando I have been praying que se conviertan los chismosos that the gossipers will convert, y empiezan a chismolear la palabra and de they will Dios. start gossiping the word of Empiezan a God, chismolear de Jesús. and they will start gossiping of Jesus. Eso está bueno. That is good. Pero se convierten los chismosos But the gossipers convert, y ahora ni hablan. and now they don't even speak. Hay muchos que están buenos para los chistes, There's many people that are good bien in habladores, saying con jokes chistes de necedad, of foolishness, y se convierten. but they convert, Y ahora no se me queda and nada. now nothing stays in their El mind. diablo te quiere paralizar. The devil wants to Pablo paralyze el you. apóstol dice, Paul the que apostle así said, como rindíamos nuestros miembros a la iniquidad, just like the way we would give ourselves for sin, ahora darle esos miembros al servicio now del give Señor. those members to the service of God. Ahora tienes algo que decir. Now you have something to say. Cuando Rudy Guerra When Rudy no tenía nada que had decir, nothing to say, todos me querían oír. everybody wanted to listen, En to hear him. entrevistas en la radio, Radio en stations, televisión, television. bien perdidos. I was Todos lost. querían que hablara. Everybody wanted me to Yo no talk. hablaba. I wouldn't Era say muy much. temeroso. I was timid. Todos me querían oír. Everybody wanted to hear me.
Pero ahora que soy convertido, But now that I'm y a ahora que believer, tengo algo que decir, now that I have y something vale to la say, pena decirlo, it is worth me saying. no todos me quieren oír. Not everybody wants to hear. Pero los que quieren oír But those that want to hear son aquellos a quien Dios les ha puesto en su corazón are those that God has already put in your heart. el hambre, Hunger, sed thirst de la verdad. of truth. Yo he estado orando estos últimos 4 años I have been praying this last 4 que years Dios traiga un hambre that God will bring a hunger que nadie pueda saciar, that nobody can que solamente Él pueda that saciar, only He can give you, que Él pueda satisfacer. that He can satisfy you. Cuando yo hablaba de Jesús vino por detrás, When she heard about Jesus, she came behind. por la multitud, entre la multitud, She came behind y in the crowd tocó su manto. and she touched His Miren garment. la fe de ella. Look at her faith. Estamos hablando de café. We're talking about coffee, En la F se incluye la fe. faith, and the F, it's faith. Entonces ella se acercó tocando el manto. She came to Him and touched His garment. Ella no quería que Jesús la tocara a ella, She didn't want Jesus to touch her, como Jairo quería que Jesús tocara a su hija. like Jairus wanted Jesus to touch his daughter. Ella quería tocarlo. Y ni This a, woman- ni a él, nomás su manto. This woman said, if I could only touch his Ella garment, sabía que había virtud en el Señor. because she knew that there was virtue in Había him, poder en él. that there was power in him. Entonces ella se acercó, tocó su manto. So she came from behind and touched his garment, Porque decía en su because she corazón, would say in her heart, si tan solamente tocare su manto, if I would only touch his garment, seré salva. I would be saved. Si tan solamente tocare. If I would only touch. Cómo Dios honra la fe. How God honors faith. Me hace pensar de un predicador hace años, nos decía, I think of this preacher that would tell us years ago. estaba bajo carpa con miles de He gente, was under a tent. There was a lot of people bajo unción, under the anointing, y se acercó una hermana and a sister came forward to que him. tenía una hermana en la casa de, aquí le dicen la casa de los locos, And she had a sister in the mental hospital, y no la dejaban verla. and she was not allowed to see her. Y ella quería ministrarle del Señor. And she wanted to minister to her sister. Y cuando no la dejaron entrar al hospital del estado, And when they did not allow her to go into the mental hospital, esta hermana en la campaña this sister in the services, in the revival services, se trajo un dulce she brought a candy, en un palito like a lollipop, y se lo dio al predicador and she gave it to the y preacher. le dijo, hágame el favor, And she said to the preacher, do me this favor. mientras usted predica, As you're preaching, ponerse este dulce en su camisa put this lollipop in your pocket mientras predica. as you're preaching. El predicador The preacher le dice, ¿por qué? said, why? Dice, porque mi hermana está en la casa de los She locos said, because my sister is in the mental hospital, y si usted, como no me dejan verla, and like I'm not allowed to see her. si usted predica con este dulce, If you preach with this yo lollipop, estoy creyendo I am que believing la unción that the que anointing Dios tiene sobre that usted, God has upon your Usted life ministra. as you're ministering, usted me da ese dulce mañana you tomorrow you give me that y candy, yo se lo llevo a mi and hermana I'm gonna take it, y Dios va a sanar. and God is going to make her whole. Mire la fe de esta mujer. Listen to the faith of this lady. La siguiente noche, The next evening, aquel hombre predicando that man was bajo preaching carpa, in the tent, bajo la unción, under the bien anointing. sudado. He was sweaty. Viene la mujer y le saca el dulce, The woman comes and pulls that lollipop out, se lo lleva. and she takes it. Y cuando llega al hospital del estado, When she gets to that mental hospital, quiere ver a su she hermana, wants to see her le vuelven a sister. decir que no puede entrar, They tell her, you cannot come in. no la puedes ver. You cannot see her. Dijo, hágame el favor And she says, do me this favor. de darle el dulce a mi hermana. Give her por this favor. lollipop. Se lo regaló So she gave it. y el siguiente día The next day, la hermana sale the sister comes out, completamente sana totally healed. y se va bajo la carpa And she goes to that tent service. y cuando está bajo la carpa, And when she's under the tent, terminando de predicar, el pastor as the preacher is finishing his service,
La hermana se acerca con su hermana The sister takes her sister to the y altar. le dice, mire, pastor, And she says, Pastor, look at my sister. esta es mi hermana, This is my la sister. que estaba loca. She was crazy. Mire cómo Dios la sanó. Look how God healed Pero her. mire lo que Dios usó. But look what God used. La fe Her faith. de una hermana Her faith en un dulce. in a candy. Dios va a usar lo que se God presta. is going to use Y what's si lleva available. fe And if it goes with faith que agrada a Dios, that pleases si God, lleva fe de Dios, if it goes with God's trae faith, it's going to resultados. bring results. Entonces esta mujer This woman, en su corazón in her heart, propuso, she si purposed, tocar su manto, if I would only touch his la mujer garment, que le acabo de decir, the woman that I just shared, propuso en su she corazón, purposed in her heart, si predica con ese dulce, if you preach with that candy, la unción sanará a mi the hermana. anointing will heal my Y sister. Dios honró una fe. And God de esa. honored that faith. El pastor dijo The pastor said que ni él lo creía, that he didn't even believe that, pero Dios honró la fe de su hermana. but God honored that. Si tú no puedes Sister's alguien que faith. crea contigo, If you don't know of anybody that can believe with tú you, cree por ti you mismo. believe for yourself. Ha venido gente conmigo People have come to me pidiendo oración. requesting prayer. Crea por mí, hermano. Believe for me, Le digo, ¿y brother. usted qué va a hacer? And I said, and what are you going to do? Hay gente que quieren que todos hagan todo por ellos. Dios no quiere hacer nada. There's people that want everybody to do everything for them, but they don't want to do nothing for Usted themselves. debe de querer hacer lo que está a su alcance. You need to do what's at your reach. Y estamos aquí And we're here por la pura gracia de Dios. by the grace of God. Y el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Verse 29 says, and immediately the fountain of her blood was dried up. Y sintió en su cuerpo And she felt in her body. que estaba sana de aquel azote. She was healed by the affliction. Los sentimientos The feelings, the emotions, a veces son contrarios many times they're contrary a las cosas del espíritu, to the things of the a spirit, las cosas de fe. to the things of faith. Pero a veces But sometimes los sentidos the físicos Five physical senses. feelings, the five senses, se sujetan they submit al orden de to Dios the order of God y dan testimonio. and they give testimony. Ella sintió This lady felt que estaba sana, that she was healed. como uno está sintiendo Like ahorita some of you right que now, algo está sucediendo. you're feeling something is Y es la happening. palabra de Dios And that's the word of que te God está despertando, that is que awakening te you, está dando virtud, that is giving you te está virtue, dando poder. that is giving you Y power. fue sana de aquel azote. And that lady was healed from that affliction. Y dice el versículo 30, luego Jesús, conociendo el mismo poder que había salido de él, And verse 39 says, and Jesus immediately, knowing in himself that power had gone out of him, volviendo hacia la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? he turned around in the crowd and said, who touched my cloth? Algo que no quiero dejar fuera. Something that I don't want to leave out. Esta mujer This woman, le iba peor, things were going worse for her, pero nunca perdió. but she never lost hope. Nunca perdió la esperanza. She never lost hope. No importa cómo se mire No la matter cosa. how the thing looks, No importa qué es el reporte que se da. no matter what the report is, No pierda la esperanza. don't lose hope. La misma ciencia médica, The same medical science, medical science nos dice tells us que cuando una persona está luchando con la vida y la muerte, that when a person is wrestling with life and death, y una persona pierde la esperanza, and a person loses hope, se muere. that person dies. Pero la esperanza los mantiene vivos. But hope maintains, it keeps you alive. Ahora, el que está en Cristo, Those that are in Christ, digamos, Dios lo puede sanar, God can heal you, pero también Dios se lo puede llevar. but God can take you home also. Pero aquel que no es salvo, But that person that is not como que saved, están oyendo este mensaje, like many of you that are there mi listening to this oración es que Dios te message, extienda vida my prayer is that God will para que extend life conozcas al Salvador, so you will know your para que Savior, conozcas al so Salvador. you will know your healer. Porque si mueres sin Cristo, Because if you die without Christ, mueres en pecado. you die in Si sin. mueres en pecado, If you die in sin, mueres separado de Dios. you die separated from Por
una God for eternidad. eternity. Ahorita, Right now, estando vivo, as you're alive. pero muerto But espiritualmente, you could be dead estás spiritually. beneficiando You're el benefiting sol, the la sun, lluvia, the rain, la bendición de the Dios, el blessings of favor de God, Dios. the favor of Pero God. importante, But it's important. tú naciste You were born con propósito. with a purpose. Naciste You were born para nacer de to be nuevo. born again. Y si no sabes qué quiere decir eso, And if you don't know what that means, es importante it's important que preguntes, that you ask, ¿cómo puedo nacer de how nuevo? can I be born again? Porque lo que es nacido de la carne, Because what is born of carne flesh es. is flesh. Lo que es nacido del What is espíritu, born of the spirit espíritu is es. spirit. Entonces esta mujer This woman, nunca perdió la esperanza. she never lost hope. Nunca pierda la esperanza. Never lose hope. Ahora, yo creo que el que está en Cristo, I believe that those that are su in Christ, esperanza your hope, no termina cuando Él muere. it doesn't stop when you die. Porque la esperanza que Cristo nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Because Christ says in where I'm going, there's many mansions. Muchas moradas hay. Many Y mansions. dice Jesús, voy pues a preparar lugar para vosotros. I am going to prepare a place for you, he says. Eso se lo dijo a sus discípulos, He told that to his a sus disciples, seguidores. to his Un followers. discípulo A disciple, es disciplinado. he's disciplined. La palabra nos disciplina. The word of God El disciplines us. Espíritu nos disciplina. The Spirit of God Los disciplines ministros us. nos The disciplinan. ministers Los discipline padres us. disciplinan a los hijos. Parents discipline Ese their es children. parte. That's part of it. Porque la naturaleza pecaminosa Because the sinful nature, se revela it contra. rebels against that. Pero el creyente ha aprendido But the believers have learned sujetar todas las to cosas. submit all things. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, But his disciples said to him, luego que Jesús, versículo 30, luego Jesús, conociendo el mismo poder que había salido de él, and Jesus immediately knowing in himself that power had gone out of him, volvió a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? he turned around to the crowd and said, who has touched me? ¿Por qué dicen los discípulos esto? Why do the disciples say this? Porque hay multitud, hermanos, Because there's multitude y todos lo están tocando. and everybody's touching him. Pero fíjese, But listen, no todos están recibiendo, not everybody was receiving. porque esta mujer, Because this woman entre la multitud, in the multitude, tocó he su touched manto the garment y lo tocó en fe. and he touched him in faith. Se acercó ella a él, She came to him esperando waiting recibir to receive un milagro. a miracle. Y así como lo creyó, And just the way she believed, así le fue. she received. Así lo creyó She believed en it su corazón in her heart, y así le fue hecho. and that's the way it Y sus was done. discípulos le dijeron, And his disciples said ¿ves to que la him, multitud te aprenda? Dicen, ¿quién ha tocado mis vestidos? you see that the multitude thronging you, and you're saying, who touched me? Pero él miraba alrededor And he para looked ver around to see. quién había hecho esto. And he looked around to see her, who has done this thing Hoy, today. todavía el Señor mira hacia alrededor God is still looking para around que him. las personas que han recibido For de Él those people that have received from him algo something, puedan testificar. will testify. Hay gente que puede decir, There's people that may say, pues Él no ha hecho nada por mí. he hasn't done nothing for me. Pues hoy, Well, today, deja que Él haga algo por ti let him do something for you para que tú tengas algo que decir so that you will have something to say de lo que Él ha hecho. of what he has done. Él no quiere que exageres. He doesn't want you to Él exaggerate. no quiere que des un falso He doesn't testimonio. want you to give a false Él report. no quiere que mientas. He doesn't want you to lie. Él quiere que digas He wants you to lo say que Él ha hecho por ti. what he has done for you. Y si dices, And if you say no ha hecho nada, he hasn't done pues nothing, hoy va a hacer algo then today he's going para to que do tengas something algo que so decir, you can have something to say, para que lo cuentes, so you can share it, para que el reino de Dios sea expandido. so the kingdom of God will be expanded. Recuerde que ella, oyendo de Jesús, Remember, she heard of Jesus. se acercó a Jesús. She came to him. Quiere decir que ya le habían hablado de él. That means that somebody had already spoken about it. Este es para el creyente. This is for the believer. Usted que le conoce al You Señor, that know him, necesita hablar de él. you need to talk No about ande him. hablando de otros. Don't talk about others. Hable de él.
talk about him. Años atrás Years ago, tuve el privilegio de pastorear una iglesia. I had the privilege of pastoring a church. Preciosos hermanos. Beautiful people. Un día entré a un restaurante I went into a restaurant one y day, me senté con un hombre. and I sat there with a man. Los dueños del restaurante, And the owners of the restaurant, cuando vieron que me senté con este hombre, when they saw me sitting with this el man, hombre se levantó y se fue. the man got up and left. Y me dijeron los dueños del And restaurante, the owners of the restaurant came to hermano, me. usted se sentó ahí And they said, brother, you sat with this con man? el esposo She's, de la hermana Ginny. he's the husband of Sister Jeannie. Dije, yo no sabía quién I era. didn't know who this man was. La hermana Ginny, una fiel sierva del Señor. But his wife was a faithful man, a faithful member of my church. Y dijeron los dueños del restaurante, And they said, hermano Rudy, Brother Rudy, ese hombre dijo that man que said si un día lo viera that usted, if one day he would see you, lo iba a he was matar. going to kill you. Y usted se sentó con él And here you sat with him. y se fue. And then now he left. Dije, pero ¿cómo me quiere matar si yo ni lo And conozco? I said, why does he want to kill me if I don't even know him? Es que la hermana Ginny, Is that sister or his wife? todo lo que habla, All that she Es speaks de about, usted. it's about you. le dije, ¿por qué anda hablando de mí? And why is she talking about Por me? lo que el Señor está haciendo en su vida. Because of what God is Dije, doing. ella no debe de hablar de mí. And I said, she shouldn't be talking Debe about de estar me. hablando de Jesús. She should be talking about Jesus. A veces hablamos más del pastor, Many times we talk more of the más del pastor, evangelista, more of the evangelist, hablamos más de los ministerios more of que ministries hablar de than we Jesús. speak of Jesus. No ande hablando de nadie más que Don't de talk about Jesús. other people, just Jesus. Se acabaron los amenes There's no ahí more en el amens. café. Bueno, yo creo que está tiempo para una taza de café. Pero él mirando alrededor buscaba ver quién había hecho esto. Versículo 32. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. she came and fell down before him and told him the whole truth. Es todo lo que él quiere. That's all that he Que wants, diga la for verdad you to say the truth de lo que él ha hecho. of what he has Y done. repito, And I repeat this, hoy, today, en este tiempo, this en time, este momento, this moment, Dios va a hacer algo en tu vida God is doing something in your life para que tú tengas algo que so decir. that you can have something to share. Versículo 34. Verse 34, Y él le dijo, and he said to her, hija, daughter, tu fe your faith te ha hecho salva. has made you well. Ve en paz Go in peace y queda sana de tu azote. and be healed of your affliction. Fíjese, Listen, qué linda palabra. what a beautiful word. Hija, Daughter, tu fe te ha hecho salva. your faith has healed you. Jesús no dijo, Jesus did not say, mi fe, my faith, la fe de mis discípulos. that my disciples' Le faith. dijo a ella, tu fe. He said, your faith. Pero escuche bien, But listen, la fe de ella en Jesús her faith in Christ le trajo su milagro. brought her healing. Pregunta, I have a question. ¿dónde está tu fe? Where is your faith? ¿En quién está tu fe? In whom is your faith? Debe estar It should be en el autor de fe, in the author of que faith, es Jesús. is Jesus. Pon tu fe en Él, Put your faith in guarda him. tu fe en Él. Keep your faith in him. Muchos tenían su fe en el trabajo. Many had their faith in their jobs. Durante esta temporada, And during muchos this time, no tienen trabajo. a lot of people don't have jobs. Pon tu fe no en el trabajo, Don't put your faith in your job. pon tu fe en el autor de fe. Put your faith in the author of faith. Muchos ponen su fe en su salud. Many put their faith in their health. No pongan su fe en su salud. Don't put your faith in your Pongan health. su fe en el Dios que le sana todas sus dolencias. Put your faith in the God that heals all your Pongan sickness. su fe en Él. Put your faith in Esa him. es la diferencia del creyente That's the difference in the believer y el que no es creyente. and those that are Ni not, convence. that are not believers. El creyente tiene su fe en el autor The believers, they have their faith in the author, y el autor es eterno. and he's eternal. Y la fe del creyente es eterna. And the faith Y quiere is decir, eternal. cuando para de palpitar este So corazón, when this heart stops beating, nosotros seguimos viviendo en la presencia del Señor. we continue living in his presence. Tu fe sigue siendo
en él. Your faith needs to be in him. Entonces, mientras él hablaba, versículo 35, mientras él aún hablaba, While he was still speaking, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, some came from the ruler diciendo, of the synagogue's house, who said, tu hija your ha daughter muerto, is dead. ¿para qué molestas más al maestro? Why trouble the teacher any further? Escuche bien, Listen, estas personas que dijeron que molestan más al maestro, these people that said, don't bother him any further, eran personas que andaban por vista. are people that were walking by sight. Y para empezar, And to start off, Dios no se molesta, God is not bothered. Jesús no se molestó, Jesus is not bothered. pero alguien le dijo a Jairo, But somebody told Jairus, ¿por qué no molestes más al maestro? Tu hija ha muerto. your daughter is dead. Como que si ese es el fin, Why trouble the teacher? como si ese es el fin. Like if that was like if that was the end. Y quizás usted y yo nos hemos sentido en ocasiones como este es el fin. And maybe you and I have felt like this is No, it. no, no, This no, is the no. end. Ese fin no es nomás un principio de lo que sigue. No, that's not an end. It's just a beginning of what will continue. Fe sigue. Faith will continue. Fe no es para que no pases prueba. Faith is not for you not to go through testings. Fe es para pasarte por la prueba. Faith is to take you through the testings. Fe es la certeza de las cosas que se esperan. Faith is the things that are hoped for. La convicción de lo que no se ve. The conviction of what is not seen. Fe es eterna. Faith is eternal. Entonces aquí se le puso peor Here it got worse para Jairo. for Jairus. Él vino para que Jesús tocara a su hija He came for Jesus to go touch his daughter y sanara a su hija. and heal his daughter. Pero su hija ya murió. But now his daughter is dead. Y le dice, no molestes más al And they maestro. said, don't bother the teacher. Jairo tenía fe Jairus had faith que Jesús la podía sanar. that Jesus could heal her. Pero luego que Jesús oyó lo que se decía, But then when Jesus heard what was said, dijo al principal de la sinagoga, he told the ruler of the synagogue, no temas, do not be afraid, cree solamente. only believe. Ahora escuche bien. Now listen, Jairo tenía fe Jairus had faith que Jesús sanara a su hijita. that Jesus was going to heal his daughter, Pero ahora but now necesita fe he needs faith para creer por una resurrección. to believe for a resurrection for his daughter. Quiero que note, I need you to notice this. fe Faith, siempre va creciendo, it will always grow. siempre va creciendo. It will grow. Empiezas donde estás, You start where you're at, pero no termina donde pasas. but don't end there where it stops. Va a seguir It creciendo. will continue growing. Cada vez que viene una prueba, Anytime you're tested, la prueba viene por causa de tu fe. the test comes because of your faith. Pero miren lo lindo aquí. But look at the beauty of this. En este pasaje In this passage de estas dos historias, of these two stories, de estos dos of testimonios, these two testimonies, recuerde que a la mujer del flujo de sangre remember the woman of the issue of blood? le fue peor It got worse for antes que her tuviera mejor. before it got better. Para Jairo, For Jairus, ahora se le puso peor. now it got Pero lo worse. lindo de mi Señor, But the beauty of our Lord, que puso el testimonio de esta mujer that he put the testimony of this woman que testificaba, for her that was testifying, que le iba peor. that it was getting worse. Y ha de haber pensado Jairo, And Jairus might have thought, como pensamos los seres humanos, like I'm sure we all think, si esta mujer if this woman no hubiera detenido a mi Señor, wouldn't have stopped the master, hubiéramos llegado a casa, we would have gotten to that home on mi hija time. hubiera sido sana. My daughter would have been healed. Pero esta mujer But this woman, detuvo a mi Señor. he held him back. Pero Jesús le dijo, no temas. But Jesus said, do not fear. Le dijo que él no hiciera He told him what not to do, y le dijo que hiciera. and then he told him what to do. No tema, Do not fear, cree solamente. only believe. Cree solamente. Only believe. Otra versión dice Another version que says Jesús le dijo, that Jesus said, no tengas miedo, do not be afraid. sigue creyendo. Keep believing. Mire qué lindo. What? This is amazing. Ya creíste, You have believed,
Pero no pares de creer. But don't stop there. Sigue creyendo. Only believe. Y Jairo siguió And creyendo. Jairus continued ¿Cómo believing. sabemos? How do we know? Jairo se lo llevó a su casa. Jairus took him to his Y home. como el tiempo va corriendo, me voy a adelantar un poquito. Cuando llegaron a la casa, When they got to the house, la gente lamentaba, lloraba, women gritaba. were screaming, people were weeping, lamenting. Los echaron fuera. They took them out. Jesús entró con el padre, la madre, Jesus went in with the father and the mother escogió los discípulos and the chosen disciples. y entró donde estaba la niña muerta. And he went to where the girl was laying dead. Y el Señor le dijo, Talita cumi, And the Lord says, Talita kumi, que traducido es niña, a ti te digo, that is translated, child, I'm telling you, levántate. rise up. Y dice el versículo 40, And verse 40 says, y se burlaban de él, and they ridiculed him. echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre y a la niña. But when he had put them out all outside, he took the father and the mother of the child Y a los que estaban con él, and those who were with him, y entró donde estaba la niña. and entered where the child Y was lying. tomando la mano de la niña, And when he took the child's hand, le dijo, he said to her, Talita cumi, Talita kumi, que traducido es niña, which is translated, little girl, a ti te digo, I say to you, levántate. arise. Y luego la niña se levantó Immediately the girl arose. y With great amazement. pero él les mandó mucho, But he commanded them strictly que nadie lo supiese, that no one should know it. y dijo que se le diese de comer. And he said that something should be given to her to eat. Ahora, si le dan de comer a alguien, Now, if they give somebody something to porque eat, tienen hambre, it's because they're hungry. si tienen hambre, And if they're hungry, si tienen vida, it's because they're alive. si tienen vida, And if they're alive, por el autor de vida. it's because of the author of Dios life. honró God honored esta fe. this faith. Dios honra tu fe God honors your que faith tú pones en la palabra de Dios. that you put in His word. Como el tiempo ha corrido, As time is running, y no sé si me van a cortar, pero mi hermano Pastor Carlos y América van a entrar en este momento. Nosotros les damos las gracias. Espero que esta palabra les produzca resultado para la gloria de Dios. Gracias, mi Carlos. Gracias, mi hermano Rudy, una gran bendición. Muchas gracias por esta hermosa palabra, una hermosa palabra que nos desafía por segunda semana, mi hermano, a la fe. Y me encantó esa palabra, hablemos más de Cristo que de las personas. La verdad es una gran enseñanza, gran palabra, hermosa palabra llena de sabiduría. Y gracias a Dios por esta hermosa palabra que Dios ha puesto en su corazón, mi hermano. Amén. Espero que dé fruto para la gloria de Dios. Amén, amén, así será. Bueno, pues ya, ¿cuántos quieren escuchar al hermano Rudy Guerra? Si alguien quiere escuchar, bueno, pues ya después habrá tiempo cuando venga a la Ciudad de México y pueda estar. Vamos a querer, y que si alguien quiere, yo sí quiero, mi hermano, no sé si queremos que nos cante un canto, mi hermano, no sé si es mucho pedir, nos va a bendecir mucho. No. Bueno. En las muchas grabaciones habla del Señor, habla semilla, palabra de Dios. Una vez un humilde sembrador que con sus palabras y con su nobleza cosechaba amor. Él predicó y la gente lo escuchó, y con su mensaje trajo una esperanza. Aquel sembrador hablaba de paz, hablaba de amor y de la hermandad que buscamos hoy. Hablaba de dar con el corazón
será su recompensación. Sembrador, sembrador, siembra en mi ser la semilla. Sembrador, sembrador, siembra en mi ser tu amor. Todo creyente tenemos el privilegio de sembrar semilla, palabra de Dios. Si usted tiene palabra de Dios en su corazón, tiene para darla de él, para que usted tenga la misma esperanza, la misma bendición que usted y yo tenemos. Una vez, un humilde sembrador que con sus palabras y con su nobleza cosechaba amor. Una vez que a la tierra descendió y no fue aceptado, fue crucificado, Jesús el sembrador. Hablaba de paz, hablaba de amor y de hermandad que buscamos hoy. Hablaba de dar con el corazón, siempre esperar su recompensación. Sembrador, sembrador, a ti entrego mi vida. Sembrador, sembrador, dame tu salvación. Si en esta hora tú no has entregado tu vida a Cristo, mi oración es que esa sea tu oración, que tú le digas, salva mi vida, y Él te salvará. Él te quiere salvar más que lo que tú quieres ser salvo. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, mi hermano, por Dios darle esa gran unción. Y bueno, pues muy contentos y agradecidos con Dios. Gracias una vez más, como siempre, a lo largo de a lo mejor 40 años de conocerle, mi hermano, siempre una gran bendición para mi vida y para, yo sé que para mucha gente. Aún gracias porque en este tiempo de darnos oportunidad de poder compartir con nosotros, una gran bendición que también pueda llegar a más personas. Y bueno, siempre la intención, porque lo conozco, mi hermano, es predicar el evangelio a cualquiera y a donde sea. Muchas gracias, mi hermano, por esta hermosa palabra de fe que nos anima a querer hacer, y aún como esa pequeña paletita o ese caramelo, que Dios nos use. Muchas gracias, mi hermano, que la paz de Dios, saludos allá en San Antonio, un abrazo muy afectuoso, caluroso, le bendecimos y anhelamos pronto ya tenerlo con nosotros acá en México. Amén. En carne y hueso, para poderle dar un buen abrazo y poder comer unos ricos y deliciosos antojitos mexicanos. Que Dios le bendiga, mi hermano. Muchas gracias y que la paz de Dios sea con usted hoy y siempre. Bendiciones. Gracias, querido. Bendiciones. Gracias, mi hermano.